Saludos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca Jesús T. Piñero desde la Universidad del Este. Este que les saluda es Manuel Almeida, catedrático asociado y profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Y como de costumbre nos acompaña uno de nuestros otros panelistas, la doctora Lina Margarita Gómez, del programa de comunicaciones de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Este. Saludos, Lina. Buenos días, Manuel. Y tenemos hoy, estamos hoy en muy grata compañía, tenemos una estimada y querida amiga de invitada, que es la profesora Yara Lisiaga, directora del Multilanguage Center aquí en la Universidad del Este y además gestora cultural y poeta, escritora. Gracias por estar con nosotros, Yara. Gracias, Manuel, y gracias, Lina, por tenerme aquí. Topística. Gracias. Pues amigos, pues hoy tenemos una variedad de temas. Realmente vamos a concentrarnos entre ellos en dos en particular. Primeramente, la gestión cultural en Puerto Rico y segundo, un poco dándole continuación al mundo del libro en Puerto Rico, en este caso para hablar un poco sobre el proceso de escritura y los procesos de tratar de publicar textos, libros en nuestro país. Así que empecemos por el tema de la gestión cultural, Yara. Y parecería que de un tiempo a esta parte en Puerto Rico la gestión cultural se viene abriendo paso y haciendo más camino. Parecería que es lo más lógico del mundo en el sentido de que esto es un país, que es positivo que esto esté sucediendo porque pues, sabemos que en Puerto Rico el ocio a veces se va de formas malsanas, ¿no? A través del consumo de droga, el alcoholismo y tantos otros males sociales. O sea, que me parece muy positivo que se está abriendo paso. Pero hagamos una pregunta, vamos, de recién iniciado. ¿En qué consiste la gestión cultural? Bueno, la gestión cultural siempre se ha hecho. O sea, digamos que son unos esfuerzos que se hacen si partimos de la premisa que las culturas son una construcción que están en constante construcción, ¿no? Y esos esfuerzos se dirigen, a veces pensados y dirigidos, y a veces orgánicamente hablando. O sea, que un grupo, una comunidad se una y determine que desea una serie de cosas para ese contexto, para ese lugar en específico, pues eso ya es un acto de gestión cultural. Lo que sí ha ido sucediendo, digamos que de los 70 en adelante, con todo el asunto de los estudios culturales, es la profesionalización de esa rama del quehacer, que es estudios particulares dentro de las ramas de la gestión cultural. O sea, tú tomar cursos de administración de empresas culturales, o cursos que te dirigen a ti a cómo tú crear público o cómo tú estudiar la sociedad, por ejemplo, en la que te mueves u otras sociedades, porque no siempre tú vas a trabajar en la sociedad en que tú creciste o en la que tú te mueves. De manera que, pero siempre han existido. A veces tú digamos, diriges tus esfuerzos a la museología, por ejemplo, pero a veces diriges tus esfuerzos a gestar proyectos como Taller Salud, por ejemplo, que trabaja con la salud de las mujeres y es un proyecto que tiene unas implicaciones que van más allá del proyecto como tal. Pero la gestión, digamos que yo he sido partidaria de que sí se estudie, sobre todo porque este esfuerzo es un esfuerzo de gestión cultural. ¿Qué sucede? Que eso es un espacio de poder. Cuando tú gestas proyectos, cuando tú convocas artistas o convocas a público, o tienes un alcance, o tienes unos medios en particular, entonces ese poder generalmente no se piensa. O sea, no se autoevalúa, no se critica, no se autocritica. Y esa parte yo creo que es la más importante dentro de los estudios de gestión cultural que hay en Argentina, en España, en Estados Unidos. Me parece que Harvard ahora tiene todo un hub de gestión cultural.
Entonces, en Puerto Rico, hace unos años, me parece 5 o 6 años, ya se abrió en la Universidad de Puerto Rico un programa de maestría de gestión cultural, del cual yo soy egresada. Y es importante el componente tan ecléctico que existe dentro de ese programa de maestría, que algunos son artistas literales, otros son escritores, pero otros son gente que viene de biología, por ejemplo, otra gente viene de sociales, otra gente viene de derecho, o sea, es bien, bien amplio. Entonces, en los cursos, las discusiones tienen una riqueza que es invaluable. O sea, tú de repente, tú no estás hablando con pares, o sea, estás hablando con pares en términos de que están estudiando lo mismo, pero estás hablando con gente que tiene diferentes conocimientos y que aporta diferentes perspectivas a lo que tú estás trabajando. Entonces, eso es una riqueza que no se tiende a dar en los programas ni de maestría ni de doctorado, que son dirigidos a una materia en específico y a digamos que a unos perfiles en específico. El perfil del gestor cultural es bien amplio, bien, bien amplio. Sí. Yara, una pregunta. Gracias a todo este esfuerzo de gestión cultural y de ejemplos como tú, que has sido gestora cultural desde hace varios años, ¿podrías mencionar qué actividades o eventos han sido de los más representativos o que más han tenido acogida aquí en Puerto Rico? Bueno, en realidad, yo no podría señalar ninguno en específico que no sea, o sea, por ejemplo, tú tienes gente como Taller Salud, pero tienes al mismo tiempo gente como Atarraya Cartonera, que es un esfuerzo de publicaciones con cartón. O sea, que digamos que trabajan con el mínimo, con lo más accesible que se tiene para tú publicar trabajo. Pero también tienes esfuerzos como lo que fue Grafópoli, que después Los Muros Hablan, luego Santurce es ley y Culebra es ley, y ese de es ley sigue creciendo. Los Muros Hablan sigue creciendo también. Y esos esfuerzos, hay unos esfuerzos que son concertados con gobierno, con instituciones privadas, con instituciones, públicas de gobierno, y con esfuerzos particulares. O sea, la rama de la gestión cultural es plural. O sea, no la puedes encajar en ningún espacio, sí. Pero también tienes esfuerzos como Bonita Radio, 80 grados. O sea, es múltiple el asunto de Taller Salud. Hay algunas alcaldías, por ejemplo, que han decidido acoger en sus plazas eventos gastronómicos, periódicos. El de Caguas. El de Caguas, en Dorado existe, en el Viejo San Juan existe, Ventana al Mar. Algunos de estos esfuerzos, como dije, son concertados con gobierno. Algunos de estos esfuerzos son privados. Y existen diferencias, digamos, que entre productores y gestores. Los productores están haciendo esfuerzos de profesionalización. Tienes que sacar licencias, tienes que coger unos exámenes, tienes que pasar por unos procesos. El gestor, digamos que es alguien que tiene una especie o sea, tiene unos recursos a su alcance y los utiliza a favor de lo que va a proponer, ¿no? Pero todos, digamos que todos conviven porque la cultura es una cosa fluida, ¿sabes? Es abierta, no se puede asignar, sí, prácticamente casi ni se puede definir, las han definido montones de veces, y con distintas miradas, y todas las miradas cohabitan, o sea, no, algunas se cancelan entre sí, pero igual hay cabida para todas. Entonces, sí es importante que el gestor cultural sepa eso y sepa desde dónde está creando, para quién, para qué, con qué propósito, porque una de las cosas más, como la gestión siempre se ha dado, no significa que tú vayas a estudiar por eso. Y no significa que tú tengas el andamiaje, digamos, ni teórico, ni social, para entender una serie de dinámicas que es la sociedad y el entorno social en el que tú vives y cómo funciona eso. De manera que
que el hecho de que tú te autodenomines como gestor cultural implica una seriedad para el trabajo o sea, porque tú estás trabajando con seres humanos al final del día. Y además que estás haciendo unas aportaciones que a veces son muy evidentes y a veces no son tan evidentes. Déjame preguntarte, o sea, porque parecería, me imagino yo que gran parte de la gestión cultural pues implica necesariamente una especie de presentarte ante el mundo, ¿no? Es decir, abrirte allá afuera. Y, o sea, digo eso un poco para plantearte lo siguiente. Parecería que el contexto actual, ¿verdad?, en el cual nos ubicamos, pues es uno en donde no es que se privilegie, pero tiende a dominar cierto ensimismamiento, donde la gente, pues sí, o sea, tenemos miles de amistades por Facebook, o nos seguimos miles de personas por Twitter. Mucho like. Y mucho like y muchas cosas, pero está esta situación en la cual estamos ensimismados, ¿no? Y no sé si, o sea, como tú ves, o sea, yo menciono eso porque tú ves que el contexto actual es uno que está fértil para que siga proliferando pues la gestión cultural, o tú ves que hay una especie de marasmo que presenta pues una gran adversidad para bueno, en realidad, en cualquier contexto, la formación de público es una de las tareas más difíciles. Es bien complicado porque se tienen que dar unas condiciones. Generalmente, si tú tienes apoyo del Estado, apoyo gubernamental, que implica política pública, por ejemplo, implica que esa política pública se lleve a cabo, porque a veces es letra muerta. Pues tú tienes, digamos que ese beneficio de que por ley hay que hacer unas cosas. Si tú no tienes eso, poco a poco tú vas abriendo y monitoreando. Eso es muy de administración de empresa, ¿sabes? Cómo tú haces un escrutinio del público que tienes, dónde tú vas a presentar tus cosas, cuáles son las necesidades de esos grupos, cuáles son las edades de esos grupos, a qué responden, a qué no responden. Yo, por ejemplo, con el proyecto de Poetry's Busy, que ha estado un tiempo bastante generoso sin presentarse por una serie de razones, ¿no? Ese proyecto es donde desembocó toda una serie de asuntos que yo estaba viendo que no funcionaban dentro de la serie de lecturas a las cuales yo asistía como escritora. Yo decía, esto no funciona, esto sí funciona, esta persona con esta persona definitivamente no pegan en un mismo escenario. O este tipo de música definitivamente hay que integrarlo dentro de la poesía porque está ausente completamente. Pero eso es un trabajo de por lo menos 15 años. Yo ahí sumergida dentro de ese mundo. Entonces, cuando yo llego a Poetry's Busy, yo llego con toda una serie de cosas pensadas. Estos deben ser los tiempos, esta debe ser la presentación, debe estar construido como un espectáculo, más allá de como una lectura o un talent show, que de talent shows podemos estar hablando 1000 años, porque en Puerto Rico son, ¿sabes? Sí. La gente es muy, muy afín al talent show. Y es que en Puerto Rico existe mucho talento, mucho, o sea, yo casi diría que está en nuestra genética el asunto de pues tener unas capacidades. Que se desarrollen o no, esos son otros cantares. Pero, así que ese proyecto se dio por el apoyo de artistas, por el apoyo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, con Javier Santiago y Maluceda, que estuvieron ahí. Sin ellos no se hubiese dado el proyecto. Si los artistas haber dicho que sí, no se hubiese dado el proyecto. O sea, no era yo nada más convocando gente. Yo tuve la gran suerte de conocer personalmente a todos y de conocer sus trabajos, porque esa es otra cosa que para mí es esencial dentro del trabajo de gestión cultural, y es la curaduría. Tú escoges una gente. ¿Por qué? Porque tú tienes un proyecto que presentar. Hay veces que la gestión se da por
es lo que dije ahorita, orgánicamente. O sea, tú de repente estás en un sitio y hay una persona que es líder, generalmente se separa del grupo y dice, vamos a hacer esto. En las escuelas se ve muchísimo. Una persona que dice, vamos a hacer una noche de cine. Y dice, pues vamos a buscar esta película y vamos a hacer esto. Y maestra, usted hace esto. Y sale del mismo grupo. Eso se da orgánico. Versus que la directora diga, vamos a hacer una noche de cine, fulanita, menganito, ustedes lo van a organizar. Más o menos así es la dinámica, digamos que las dos vertientes de la gestión cultural. ¿Cuál era la pregunta? De la creación de público. Bueno, pues el asunto de el Facebook y lo que estaba diciendo Pavón ayer de que hay una especie de privatización de los quehaceres académicos, en su caso, y hay una especie de privatización del ocio. O sea, el ocio ya es Netflix y Facebook, ¿sabes? Yo pienso que, quizás Twitter también, que yo no lo utilizo tanto, pero las redes sociales. Yo pienso que en Puerto Rico sí existen montones de actividades, pero la realidad económica no permite tú acceder a una serie de actividades. A otras sí. ¿Cuál es el otro asunto? Desde la política pública y el gobierno no hay nada concertado para que todo eso germine. Entonces los esfuerzos son, digamos que van creciendo como pop-ups, ¿sabes? Pop-ups por todas partes. Esfuerzos de gente privada, sí hay esfuerzos desde el lugar público, como el San Juan Jamming Nights, no me atrevo a decir que eso es público. Pero bueno, por lo menos ese es público. Como por ejemplo, otra cosa que me parece que se está desde el gobierno es el Circo Fest. Eso es un esfuerzo precioso que se debería dar en todo Puerto Rico, pero como ese, montones de cosas. Aquí se produce mucho cine, pero mucha gente que está entrenada en cine, que ha viajado a Argentina, que ha viajado a Cuba, que se entrena aquí mismo. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Por qué tú no tienes a través de la televisión pública que se esté presentando ese trabajo? Esos son esfuerzos de gestión cultural. Bueno. Entonces, cuando tú creas público, tú o vives en el espacio y conoces cómo funciona, a qué hora se levanta la gente, a qué hora se acuesta, cuánto más se queda la gente en los espacios, si es gente que sale los viernes por la noche o si se quedan en sus casas, cómo es que funcionan esos espacios. Y ahí tú vas, digamos que la tarea más fácil dentro de la gestión es tú conocer tus surroundings, ¿sabes? Tus alrededores, para entonces tú ofrecer. Porque en cualquier contexto de cualquier proyecto, tú llegas y te tiras como paracaídas, la gente resiste eso muchísimo. O sea, hay una resistencia, digamos que a quebrar el status quo que tiene la gente del espacio. Entonces, si tú vas a aportar, no importa lo bueno que tú pienses que tú vas a llevar, si a la gente no le interesa, es casi imposible. Y si tú no tienes un apoyo detrás que permita que eso se dé, es igual como tú llegas a una comunidad y la comunidad no te quiere, eventualmente te saca. Te sacan por diferentes razones. O te hacen 20 cosas, o de repente las dinámicas sociales no se dan favorablemente, pues eventualmente tú te vas y eso se llama sacarte. Pues es la misma historia. Con los proyectos que yo hago, digamos que yo conozco bastante bien cómo se dan y en qué lugares se dan específicamente. Y entonces me lanzo a hacerlos por el sí repetido al infinito que se va dando. O sea, porque son proyectos, al menos los míos, que se han hecho sin presupuesto, con la amabilidad de todo el mundo, pero que yo planteo que no debería ser así, sino que todo el mundo debe cobrar bien. Entonces, pero el asunto económico con la gestión es, digamos que el lugar más tenso que tiene la gestión cultural. Tú o lo buscas de privado o lo buscas público, o lo tienes tú, una de las tres. Si no está ninguna de las tres, puedes acudir a las nuevas plataformas que son de crowdfunding, que es financiación colectiva, y entonces ahí tú pones tu proyecto. Y entonces ahí tú puedes recibir del mundo entero. Okay. Y el mundo entero puede apoyar tu proyecto.
tienes que tener unos mínimos. Tienes que tener, por ejemplo, destrezas de redacción, que eso para nosotros parecería como una bobería, pero para una persona común y corriente que quiera hacer un proyecto, tiene que tener una destreza de redacción, al menos. Si tienes una cámara, mucho mejor, porque la gente responde mucho a la imagen. Tienes que tener hay algunas plataformas de crowdfunding que te exigen que tú des algo a cambio. Hay otras que no, que es solamente dame chavo y ya está. Y hay montones de plataformas a través de las cuales tú puedes hacer ese tipo de negociación. Y ahí, pues, digamos que es más positivo porque número uno, el mundo entero puede aportar. Y número dos, tú recibes cantidades que no son muy exactas. Digo, a veces hay proyectos que sí, que piden $1,000 y más. Y hay unos que piden, por decir, $10,000, uno reciente, $4 millones. Exacto. Un juego de gatos. Y los gatos son... Sí. Que por cierto, hablándonos de ese tema, y moviéndonos un poco para el tema de la escritura, tu obra reciente fue, la última tirada fue a través de crowdfunding. Sí. Que podríamos hablarnos un poco de cómo fue ese proceso, uno, de la publicación de tu libro, y cómo fue ese proceso de crowdfunding, ¿qué te impulsó el trabajar? Estamos hablando del poemario de Yara, El mundo no es otra cosa, no es otra que sale recientemente de la secta de los perros y que, como menciona Lina, pues sí, es una tirada más reciente. Pues mira, el asunto de las publicaciones, vamos a empezar por el principio. Las publicaciones en Puerto Rico se hacen muy a duras penas, con esfuerzos privados. Generalmente son escritores que tienen la necesidad de publicar, y entonces cuando van a publicar se dan cuenta de que alrededor suyo hay montones de escritores que son muy buenos, que ellos apostarían a sus trabajos, y dicen, bueno, pues vamos a lanzarnos. Cuando tú, por ejemplo, tú compras un ISBN para estar, digamos que validado por... Catalogado de la Biblioteca del Congreso. De la Biblioteca del Congreso. Tú compras uno, te sale caro, tú compras 10, te sale un poco más barato, entonces ya tú tienes 10 ISBN, puedes publicar a 10 personas. Eso casi automáticamente te convierte en una editorial. Entonces, pues ya que compraste los 10, pues vamos a publicar esto y lo otro. Generalmente los escritores tienen un ojo bastante afinado para la edición. Algunos sí, algunos no. Pero para la edición del otro, por lo menos. Para la autoedición a veces no tanto. Entonces, pues son estos proyectos que empiezan a salir. Hubo un momento en los 90 que para mí Isla Negra y Terranova eran las editoriales que estaban sacando a todo lo mejor de la literatura en Puerto Rico. Desafortunadamente publicaban muchísimos hombres, muy pocas mujeres. Eso era una cosa que yo siempre tuve como, yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Cuando empiezan los 2000, empiezan a florecer editoriales. En los últimos, yo antes decía 5, supongo que han pasado más años, pero por lo menos en los últimos 5 años han salido montones de editoriales. Al menos 5 editoriales, vamos a ponerle. Si esas 5 editoriales sacan 10 libros al año, que son un montón de libros, son 50 libros al año. Ok, vamos a poner esa matemática sencilla y quizás me puedo confundir bastante en los datos, pero al menos eso está pasando. Y ponle que no son 10 libros, son 5 libros al año. Que como quieras es una cantidad generosa para la falta de apoyo que hay. Desde el Estado no hay prácticamente ningún apoyo para publicar. Sí existen, pero no es lo suficiente como para publicar en digamos, grandes tiradas. Grandes tiradas significa de 200 a 500 ejemplares. O sea, no estamos hablando de 10,000 ejemplares. Que eso sería una venta para el Departamento de Educación, por ejemplo, 10,000, 40,000. Existen otras editoriales en Puerto Rico que son institucionales, Instituto de Cultura, Universidad de Puerto Rico. Existen también multinacionales, Norma, SM, Santillana, y así otras. Callejón, por ejemplo. Hay unas que se especializan en algunas cosas. Folium, que es hermosa. Está La Secta, que ahora se está abriendo camino. Está Pasadizo, Atarraya, Calamar. O sea, montones de editoriales. ¿Qué pasa? Que esos esfuerzos privados muchas veces carecen del componente económico. Y publicar en Puerto Rico es caro.
Yo, por ejemplo, voy a que se publique en Puerto Rico y se imprime en Puerto Rico, que eso es más caro aún. Pues, pero eso mantiene oxigenado al menos un poquito la economía puertorriqueña. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando de comer al que lo imprimió, al que lo esto, al que lo otro. Entonces, con la secta de los perros específicamente, quien está a cargo de ese proyecto es el profesor Rafael Acevedo y es de su dinero personal. Entonces, es muy difícil tú llevar un proyecto editorial a través de tu propia economía si tú no eres una persona millonaria o por lo menos tienes algún capital ahí achocado. Entonces, pues ante esa realidad yo asumí la responsabilidad de seguir sacando ejemplares de mi libro, porque hay otros libros dentro de la secta de los perros. Entonces yo no podía empezar a exigir y decir, mira, sácame a mí, porque es que hay una cartera inmensa. La secta tiene como 11 libros ya en su... Y sigue, porque han seguido publicando. Entonces, pues yo tengo unos amigos que insistieron, que son Isabel Batería y Axel Alfaro, que los dos son excelentes escritores. Entonces ellos insistieron en que yo hiciera un crowdfunding. Y a mí me parecía un poco extraño, porque desde la maestría de Administración y Gestión Cultural, ese tipo de dinámica se fomenta. ¿Por qué? Porque permite proyectos. Pero para literatura en Puerto Rico eso no se utiliza. No se utiliza. Los escritores puertorriqueños tienen mucho celo de cómo producen su trabajo. De las pioneras. Yo, digamos que me las echo un poco. Me las echo un poco con ese hecho, porque, número uno, porque yo ya tenía un nombre antes de publicar. Y un nombre porque por haber publicado en revistas arbitradas y no arbitradas, web e impresas. El buscapié del Nuevo Día. El buscapié del Nuevo Día. O sea, ya yo tenía un trabajo. Eso por otro lado. Y ayudó también para que... Eso ayudó muchísimo. La cara en el periódico ayudó muchísimo, que eso siempre me trajo problemas, pero bueno. El hecho de que yo estuviera haciendo lecturas de poesía, o sea, ya yo estaba dentro de ese mundo hacía muchos años, o sea que yo aproveché digamos que ese lado mercantil de mi nombre, y entonces yo dije, bueno, si esta es la realidad de montones de personas y de montones de editoriales, pues vamos a hacer este experimento, porque si funciona, eso puede significar un montón de cosas para un montón de personas que dirían, ay, yo no me atrevo a hacer eso porque por Dios, pero por Dios es que el proceso de crowdfunding tiene que ser excesivamente pensado. Eso no puede ser pasional, de que, ay, yo voy a sacar X cantidad de dinero, inventarte una cantidad en el aire. Eso no puede ser así. O sea, tú tienes que estar semanas y además tienes que conformar un grupo de apoyo, que no es otra cosa que tú coger el teléfono y decir, oye, ¿qué tú piensas de esto? ¿Tú crees que esto se debe hacer así? ¿Tú piensas? Al final uno toma la decisión. Si es el proyecto de uno puede hacer un proyecto en conjunto también. Y entonces, pues, pero esas personas tienen que estar ahí. En mi caso, estuvo Isabel Batería y Axel Alfaro. Estuvo también Enrique Collado, que fue quien me diagramó el libro, la segunda versión, porque ese libro tiene 2 versiones. Y Nieves Pumarejo, que es la artista que hizo un trabajo hermoso para el libro, la ilustradora. Pues entre ellos yo iba preguntando qué les parecía esto versus lo otro. Yo siempre tuve la idea de que si hacemos un crowdfunding, los perks, o sea, las cosas que tú das, tenían que ser postcards. A mí me gustan los postcards. Y stickers. Ese es como un lado ahí un poco fresa que yo tengo. Entonces, porque el arte estaba bien hermoso. Y entonces yo pienso que eso es otra manera de tú abordar el trabajo literario. Claro que hay gente que lo puede ver como decoración, otra gente lo puede ver como un adorno, pero al final es un trabajo de difusión. Y la difusión en Puerto Rico es bien difícil. O sea, centros de venta, por ejemplo, ya con eso ya tenemos que es bien limitado. Y se circunscriben casi, es central. Esa es otra cosa de la cultura. La cultura en Puerto Rico está bastante centralizada.
tú sales de ese centro y es bien complicado tú conseguir montones de cosas. Entonces, que eso está cambiando, porque por ejemplo en la maestría hay gente de todas partes y cuando llegan, lo primero que dicen es que en mi pueblo no pasa esto y lo otro, y yo quiero regresar a mi pueblo, que eso es una cosa bien interesante, porque uno pensaría que pues nos vemos pueblo, me voy para la ciudad y nos vemos bye, pero no, es gente que desea regresar y desea aportar al espacio de donde creció y al que conoce, que sabe que pueden hacer cosas. Bueno, pues el asunto es que la difusión en Puerto Rico es bien complicada. Por eso es que las editoriales no se lanzan a hacer ya ni 1000, ni 500, ni 200, ni 100. O sea, eso es 50 y contando con que son para la presentación. Y si un profesor me da el libro en la clase, pues entonces yo saco más, porque está otra herramienta que es el print on demand. Sí, eso El print on demand. Entonces tú no tienes que... Yo estaba hablando con un autor, que no voy a mencionar el nombre, en estos días, y me decía, pues yo saqué 1000 copias de me sacaron 1000 copias de mi libro porque fue con una editorial y tengo las cajas allí en la casa. Y esa era la queja constante en los 90, cuando yo ya empecé porque siempre a mí me exigieron que publicara y a mí realmente, de verdad, no me interesaba, o sea, porque cuando yo escribía, para mí el email es la herramienta más fascinante para publicar dirigido. O sea, yo te lo escribo a ti y tú lo recibes y tú lo lees y tú me contestas. Y yo ya no necesito más nada. Si eso pasa, o sea, se abre a un público grande que yo no sé quiénes son y que me aterra. Pues eso es ya otro cantar. Pero a mí me consumía la gente que yo entendía que me debía consumir y que me gustaba que me consumieran mi trabajo y que me preguntaran y que lo esbarataran y que me dijeran, esto es malísimo, esto es buenísimo, esto me encanta y esto me lo apropio sin preguntarte tan siquiera. Y como es gente que yo le tengo extrema estima, pues no tiene ningún problema. ¿Qué pasa? Que toda esa gente siempre, o sea, esa gente fue la que me llevó a publicar en otros sitios, a incluirme en antologías y por ahí para abajo. Ahora bien, pues ya no podía esperar más. Yo estaba viendo que, por ejemplo, uno de los alicientes más grandes que yo tuve para publicar fue empezar a ver un montón de gente participando en un montón de cosas que a mí no me incluían. ¿Por qué? Porque no tenía un libro. Entonces yo decía, pero por Dios, yo no necesito el libro. Claro, que eso suena un poquito raro, pero en realidad, por el tiempo, yo consideraba, mira, pero es que no es necesario, tú sabes cuál es mi trabajo. Pero así no funciona. Funciona que tú tengas un libro, que te reconozcan por el libro, que te presenten con el libro. Y entonces tú participas de una serie de cosas. Ya te da como un renombre, un estatus. Sí, sí. Sí, es una especie de carnet, la verdad. Sí. Y es absurdo la diferencia entre publicar y no publicar. Digamos, el alcance que tú tienes cuando publicas un libro y esa falta de control era la que ya a mí no me encantaba porque te quita, o sea, de repente ya eso no... ahora no te pertenece. No te pertenece, nunca te perteneció. ¿Perteneció? Sí. Realmente nunca es tuyo. Una vez sale de ti, ya no es tuyo. Sin embargo, uno preserva una especie de celo cuando solamente lo comparte con alguna gente. Y entonces todavía sientes que es algo tuyo. Una vez tú publicas, ya olvídate que eso definitivamente... O sea, y yo, por ejemplo, he visto gente que ha puesto versos y yo ni le doy like porque yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, que lo leíste. Lo que yo pienso es, o sea, que te lo leíste. Entonces, me cuesta mucho hablar de mi trabajo. Mucho. Yo prefiero que hablen los críticos y que hablen en las tertulias o lo que sea. Pero a mí, de mi trabajo, como era una relación muy íntima con los lectores, que eran unos lectores específicos, pues me cuesta mucho. Ahora con este proceso, pues ya tengo que empezar a quebrar un poco eso. Pero hay modos y hay modos de escribir.
hay gente, eso es una discusión que se está dando ahora, ojalá haya más foros sobre el asunto, porque escribir es sencillamente tú sentarte a escribir y hacerlo bien. Hacerlo bien, eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Todos estamos alfabetizados, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros estamos alfabetizados. Eso no significa que tú seas escritor. Claro, hace falta juicio. Hace falta juicio, bueno, montones de cosas, Sí, estilo, claro, sí, digamos, unas preocupaciones, vamos, montones de cosas. ¿Qué pasa? Con las plataformas que hay ahora mismo para tú publicar, ya sea en web o ya sea en print, todo eso se pone en tela de juicio. Entonces está esta discusión, bien, relativamente reciente, yo creo que con el Festival de la Palabra se agudizó, de qué es un escritor. Y entonces, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo descubrí participando este año en el festival, el año pasado, en el 2014, del Festival de la Palabra, es el lado mercantil de la escritura. Y es casi obligatorio, si vas a publicar. Si no vas a publicar, sencillamente, pues nada, tú te quedas chévere, porque yo estuve tantos años sin publicar que yo sé lo que es no publicar un libro. Ahora, publicar un libro tiene unas implicaciones, que es aparecer en programas, ir a la radio, ir a hacer presentaciones. No tienes que hacerlas. Si tú eres Rafael Acevedo, tú no haces presentaciones y ya está. Pero a veces sí tienes que hacer presentaciones. Pero claro, él es un profesor de la universidad y él tiene unas particularidades y él es muy conocido dentro de unos ambientes. Entonces, y su trabajo se consume y se consume bien. Entonces, él no necesita eso, pero hay otra gente que sí, que necesita ir, aparecer, dar su opinión, que te llamen y te digan, mira, ¿qué tú piensas de bla, bla? Inundar las redes sociales. Ay, Dios mío, sí. Exacto. Entonces, tú que has publicado, o sea, tú sabes que es un trabajo activo, activo. Entonces, en Puerto Rico, también, el trabajo editorial ha tenido más que ver con imprimir que con hacer un ejercicio de divulgación. El trabajo de divulgación y de difusión lo hace el autor. En Puerto Rico estamos muy bien entrenados, como en muchas otras artes, a todas las ramas de lo que tiene que ver la publicación. Si tú dibujas, pues tú ilustras tu libro. Si tú conoces programas de diagramación, tú lo diagramas. Tú lo mandas a imprimir. Tú pones el dinero para imprimirlo. Tú lo llevas a las librerías. Tú negocias con los libreros. Tú vas y buscas el dinero a los libreros. Tú te agencias la presentación, tú buscas a quiénes son los que van a presentar. Tú tratas de meterte en cuanto a conferencia y cuanta cosa que tenga que ver con tu libro, tú tratas de buscarte el dinero para salir del país e ir a otro sitio a presentar tu libro. O sea, todo eso que en los países donde existe industrias del libro lo hace la editorial. Tú buscas traductores para que traduzcan tu libro, que esa parte sí que está completamente abandonada en Puerto Rico. O sea, eso casi nadie lo hace. Así que tú eres una mujer orquesta, en el caso mío un hombre orquesta, en el caso de Manuel, aunque eso no es tan así porque hay alguien que toca la batería, que es el que diagrama, y hay alguien que toca la filarmónica, que es la persona que digamos que te pone el ISBN, que a veces es la misma imprenta. O sea, que tampoco es tan así, tampoco es que tú haces todo el proceso, pero gran parte del proceso. Así que eso nos da una ventaja. Yo siempre me quejé de eso y esa era una de las razones más grandes por las cuales yo no publicaba. Porque yo decía, si yo voy a publicar, a mí que la editorial me haga esto, eso no va a pasar. Sí, ya, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. De hecho, lo que me enteré en el festival fue la gran riqueza que tenemos nosotros con respecto a los demás escritores del mundo. Y específicamente los países industrializados, de industria del libro. ¿Por qué? Porque eso está cambiando hacia como nosotros producimos. Y todos ellos están en brote. ¡Ay! Que ahora yo voy a tener que hacer esto. Mira, amigo, en mi país todo el mundo lo hace. O sea, pues, si quieres te doy un taller. ¿Tú me entiendes? Que algo que yo siempre vi como una cosa bien negativa, el hecho de yo haber tenido esa experiencia transformó la mirada que yo le daba a ese hecho.
Me parece positivo hasta cierto punto. Yo pienso que sí debe haber un cariño de parte de las editoriales a sus autores. Yo, si fuera editora, fuera, ¿sabes? Pampering hasta abajo. ¿Por qué? Porque entonces tú produces. Tú produces y tú haces que yo crezca. Si tú creces, yo voy a crecer, obligatoriamente. Hay editoriales que son autores. Yo tengo a tal autora, a tal autora, a tal autor y a tal autor. Hay editoriales que son hermosas, como Almadia. Yo estoy enamorada de esa editorial, que es hermosa. O sea, tú entras a una librería y tú ves la mesa donde están los libros de Almadia y tú, o sea, tú dices, yo tengo que comprar, casi te compran con la mirada. Y cuando tú lo abres, es excelente el trabajo. Entonces, igual que Folio. No, de hecho, o sea, todo lo que has dicho, pues, responde como a las otras 3 o 4 preguntas que queremos hacerte. No, pero realmente sí, o sea, en tu respuesta se registra por las transformaciones del mundo del libro y específicamente el mundo del libro en Puerto Rico, ¿no? La necesidad es la madre de las invenciones y no en balde, pues nosotros nos hemos convertido en mujeres y hombres orquestas en este mundo. Así se llama mi editorial. Taller Mujer Orquesta. Sí, es un chistecito. Pero nada, que nosotros pues vamos ya cerrando esta edición de Utopística, no sin antes primeramente pues agradecer nuevamente a Yara Lisiaga y qué bueno que estás ahora con nosotros, la familia de la Universidad del Este, a mi compañera Lina Margarita, gracias como siempre aquí como copiloto, y claro, agradecer las labores y los buenos oficios de Juan Rivera Jaca en esta ocasión detrás de la cámara. Así que nos vemos en la próxima, que estén muy bien.